Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hola Daniela, ¿cómo estás? Gracias, papá. Bueno, muchachos, listo. Buenas tardes, Juan Sebastián, Antonio, Daniela, Isabela, Cristian, Juan Sebastián, Brian, Lady, Julián, Juana, Santiago, todos los que están conectados. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a continuar con esta parte que estábamos hablando en la clase anterior, que tiene que ver con el proceso de selección de bombas, ¿cierto? Entonces, la clase anterior hablamos básicamente de las diferencias entre bombas centrífuga y bombas de desplazamiento positivo, ¿cierto? Que son como los dos tipos de bombas más comunes. Es probable que en algunos textos o en otras fuentes se encuentren otros tipos de bombas, pero digamos que los más usados en la industria son esas dos, o en las operaciones, digamos, generales, son esas dos tipos de bombas. Eh, pues uno podría ahondar más en el tema, pero pues digamos el alcance no va para tanto. El alcance es simplemente como que ustedes logren hacer la selección de una bomba centrífuga, en este caso para una aplicación en particular, ¿cierto? Digamos muy delimitado, pero hay otros tipos de bombas. Estábamos hablando básicamente de las diferencias entre esos dos tipos de bombas basados en, digamos, ciertos requerimientos. Por ejemplo, unas como las de desplazamiento positivo tienen la capacidad de controlar o manejar unos caudales mucho más estables, pero digamos que se ven condicionadas a la hora de trabajar con grandes cantidades, con grandes caudales, ¿cierto? Están las otras bombas, que son las bombas centrífugas, que son las más empleadas en los procesos industriales. Esas bombas centrífugas tienen, digamos, la posibilidad de que pueden manejar diferentes tipos de caudales, desde pequeños hasta grandes. Tiene algunas limitantes, como por ejemplo, cuando los fluidos son viscosos, puede condicionar las revoluciones por minutos del impulsor. Y también que necesitan sí o sí que en la línea de succión haya fluido, el fluido líquido. Recordemos que las bombas funcionan solo para líquidos, puesto que si hay aire o burbujas de aire o algún gas, la bomba falla o empieza a deteriorarse. ¿Listo? Entonces necesita algo que se llama cebado. En términos generales, las bombas centrífugas son, si comparamos en el precio por caudal procesado, las bombas centrífugas pueden ser más económicas. También se pueden elaborar de diferentes materiales, necesitan menos mantenimiento. Las bombas de desplazamiento positivo se utilizan más en casos de escala piloto, escala laboratorio. Tienen diferentes partes internas, que engrajes, que émbolos, que pistón, que paleticas. Bueno, entonces ese tipo de partes móviles de cierta manera requieren también que sean que haya mucho mantenimiento de esas partes. También requiere de cierta manera mayor contacto de fluido con otro tipo de instrumentación. Bueno, entonces las bombas centrífugas son las más empleadas. Uno puede hacer, digamos, unas comparaciones entre ellas, y no estoy diciendo que las de desplazamiento positivo no se usan, sino que, digamos, en escala grande son más utilizadas las bombas centrífugas, que pueden ser, o se meten en una categoría que son bombas dinámicas, que pueden ser centrífugas, que es cuando el flujo entra en una dirección por la succión y sale de la bomba en una dirección perpendicular, pues se llama centrífugas. Y están las axiales, que entran en una dirección y salen esa misma, pero digamos tienen la misma composición. Es un motor que por lo general es un motor eléctrico conectado a un eje. El eje hace que el impulsor, un disquito interno, se mueva a unas RPM determinadas. Cuando el fluido es succionado, entra por ese al impulsor. Al entrar al impulsor, entonces ese impulsor, parte de esa energía centrífuga asociada a su movimiento centrífugo, perdón, se le transfiere al fluido, y el fluido sale en la descarga a una condición de mayor presión. Lo primero es que tenemos que identificar qué tipo de bomba nos conviene para nuestro proceso en particular. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Uno, está la parte, digamos, descriptiva, o la parte cualitativa, que es de lo que les hablaba: menos peso, menos costo, mayor rango de aplicación. Eso puede ser, digamos,
algo que sustente de manera cualitativa, o sea, en función de cualidades, por así decirlo, una u otra. O sea, uno ya esperaría, bueno, esto fluido, bueno, es una aplicación pequeña, probablemente con un desplazamiento. O la otra es a partir del gráfico que les mostré, que es un gráfico que básicamente en función de dos parámetros que son importantes, que siempre debemos conocer a la hora de hacer selección de bombas, que son el caudal y la cabeza de la bomba, establecer cuál sería la recomendación. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuál de esas bombas, de esas familias de bombas me sirve, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los gráficos que hay en muchas fuentes de información, en libros, en internet pueden encontrar, ustedes colocan carta o diagrama para selección de bombas y encuentran otros. Pero digamos que son ayudas y permiten que usted de cierta manera pueda confirmar lo que usted quizás ya preveía, perdón, desde sus conocimientos sobre los tipos de bombas. Una vez usted ya sabe qué tipo de bomba va a utilizar, si centrífuga o desplazamiento positivo, entonces ya usted consulta con los proveedores, ¿cierto? Cada proveedor, hay varios proveedores muy buenos, KSB, Peerless, Goldpumps, hay muchos proveedores que están ahí en internet, usted busca proveedor de bombas, hay otros nacionales, bueno, todos los proveedores de bombas, entonces ellos ya tienen varios modelos, cada modelo ya está caracterizado en función del caudal que puede manejar, en función de la cabeza de la bomba que se puede manejar, le dice a usted cuál es el diámetro del impulsor, le dice a usted cuál es la eficiencia, todo eso se lo dice a usted el proveedor. Entonces usted ya va con esa información del tipo de bomba, la cabeza de la bomba y el caudal. Con esa información, entonces usted ya busca un proveedor que le dé la bomba que cumple con sus requerimientos. Listo. Ese sería como primer paso, identificar cuál es el tipo de bomba que necesito, si desplazamiento positivo o centrífuga. En el caso de la centrífuga, se puede también ir un poquito más allá y establecer cuáles son las RPM recomendadas. Listo. El segundo paso es con esa información, el caudal y la cabeza, buscar en los proveedores, ¿cierto? El proveedor le da a usted, digamos, la bomba que mejor se ajuste, le habla de cuál es la eficiencia de esa bomba, cuál es la potencia que consume esa bomba, listo. Ahora vamos a mirar ya esa parte, sino que les estoy contando como los pasos. El tercer paso, que lo puede hacer usted o lo hace el proveedor, lo hacen los dos, es evaluar si en efecto esa bomba cumple con el criterio de que no se evapore el fluido, o sea, que no haya cambio de fase, es decir, que no se presente el fenómeno de cavitación. Recordemos que la cavitación se da cuando parte del fluido cambia de fase, pasa de ser líquido a vapor y sabemos que este tipo de bombas no pueden trabajar con fluido, vapor o gas, entonces empiezan a deteriorarse, empiezan a tener cierto desgaste mecánico, empiezan a bailar, a generarse ruidos extraños. ¿Por qué se da eso? Porque claro, la bomba tiene adentro partes internas, tiene un disquito o un impulsor, partes móviles, bueno, entonces cuando el fluido entra con esas partes, lo roza, al rozarlo, se generan pérdidas por fricción y esas pérdidas por fricción se traducen en una disminución de la presión. Entonces puede ser que la presión del sistema caiga, esté por debajo de la presión de vapor y parte del fluido se evapore. Entonces tenemos que garantizar que eso no suceda en la bomba. Profe, pero ¿por qué si ya dijimos que cumplía con el caudal y la cabeza y las RPM? Sí, probablemente esa bomba que usted escoja solamente teniendo en cuenta eso le va a servir al principio, pero con el paso del tiempo va a empezar a tener ese problema de cavitación. Para evitar el problema de cavitación, entonces introducimos un nuevo concepto o un nuevo parámetro que se llama NPSH. El NPSH básicamente se traduce como presión neta de succión o de descarga positiva, de succión positiva, perdón. El NPSH es un criterio que ya está, digamos, pues, que ya está tabulado por los proveedores. El proveedor ya hizo de manera experimental una evaluación del NPSH de su bomba. Ese NPSH que el proveedor suministra se llama NPSH requerido o necesario. Es decir, el proveedor cuando diseñó la bomba hizo unas pruebas de laboratorio donde pasó un fluido a través de la bomba, evaluó cuánto era la cabeza, o sea, en función de las presiones, la presión de descarga, la de succión, y evaluó, digamos, varias condiciones bajo las cuales llegaba a un punto en el cual
se presentaba el fenómeno de cavitación. Entonces él dice, bueno, si usted no quiere que haya cavitación, que no haya, digamos, ese problema, usted debe garantizar que como mínimo cuando el fluido entre a la bomba tenga un NPSH de tanto, que ese es el requerido o el necesario, el que el proveedor suministra. Este no lo calculamos nosotros, este lo leemos de las gráficas del proveedor, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces usted tiene que comparar este con el que trae su fluido. El que trae su fluido o el que está asociado a su proceso se llama NPSH disponible. O sea, es con el que yo cuento, por así decirlo. Entonces, este disponible tiene que ser mayor que el requerido, ¿cierto? Porque ese es el que como mínimo debe tener el fluido a la hora de entrar a la succión. Si no cumple con este requerido necesario, hay cavitación. Entonces, nosotros tenemos que tener uno disponible, o sea, uno de mi fluido, de mi proceso, que sea mayor a ese. Cuando hablamos mayor, no estamos hablando de, punto uno mayor, punto dos mayor, no, estamos hablando quizás dependiendo de los valores, al menos una unidad mayor. O sea, que no vamos a correr riesgos innecesarios de que quizás la bomba esté muy a ras estos dos valores, la diferencia es muy poquita y por escoger la bomba o porque el proveedor me da esa bomba, pues de pronto comprometernos a que quizás más adelante un cambiecito de presión o alguna situación implique que la bomba al final cavite. Entonces es buscar que haya mayor diferencia de esto. Algunos proveedores ya reportan este valor como con una gabelita del 3%, como para que usted esté más seguro a la hora de evaluar esta diferencia, pero no todos. Entonces, lo más recomendable es que haya una diferencia, digamos, notable o significativa entre estos dos valores, que no sean como, que estadísticamente no sean iguales prácticamente. ¿Cómo se calcula o de qué depende este NPSH disponible, el que ustedes sí calculan? Ese depende de las condiciones del fluido a la hora de entrar a la succión. Recordemos que hay dos líneas en un proceso de bombeo. La línea de succión, que es todo lo que está antes de que el fluido entre a la bomba, y la línea de descarga, que es la que está, todo lo que está después de que sale el fluido de la bomba. Entonces yo evalúo cómo entra mi fluido a la bomba, o sea, evalúo las condiciones a la succión. ¿Qué condiciones en la succión? La presión en la succión sobre gamma, pues llevando todo a unidades de longitud, que es como manejamos las pérdidas acá, la velocidad en la succión, ¿cierto? Y eso lo voy a comparar con la presión de vapor del fluido, que básicamente es la que me dice a mí sobre el riesgo de que eso cavite, ¿cierto? Si estamos hablando de que el fluido vaya a pasar de fase, pues tengo que tener en cuenta la presión de vapor, que es uno de los parámetros que me indican a mí cuando un fluido va a cambiar de estado, ¿cierto? En ese caso, entonces yo comparo las, las condiciones de la succión con la presión de vapor, hago esa resta, ya sabemos entonces que en ese caso esa presión de succión debe estar en escala absoluta para poder compararla con la presión de vapor y así calculo el NPSH disponible, el que trae mi fluido como tal, y ahí sí lo comparo con esto. Cuando yo ya me haya dado cuenta que el disponible es mayor que el requerido, del que dice el proveedor que yo necesito, y no hay problema, que este es mayor y con una diferencia bien, entonces en ese caso ya yo puedo decir, listo, la bomba sirve, cumple con los criterios asociados a la tipología, cumple con la cabeza y el caudal, y cumple con este criterio de que no hay cavitación. Ahí termina mi proceso de selección, ya que sigue llenando una tablita de especificaciones. Listo. Básicamente, eso es como lo que alcanzamos a hablar la clase anterior. Antes de que miremos como tal las gráficas, vamos a mirar el concepto de eficiencia, porque hay varias eficiencias, dado que eso es un proceso que no solo involucra la bomba y el fluido, sino que es la bomba recibe energía para que se mueva el impulsor de un motor. Entonces tenemos varias eficiencias asociadas. Una, la potencia que consume el motor de la red eléctrica y que le pasa a la bomba, ¿cierto? Ahí hay pérdidas. Y luego hay otra eficiencia que está asociada a esa energía asociada a esa velocidad de rotación, a esa velocidad tangencial que lleva ese impulsor y que le transfiere esa cantidad de movimiento y eso se traduce en un aumento de presión al fluido y ahí hay otra eficiencia. Entonces hay que tener en cuenta esas eficiencias. Por eso es que en los procesos de bombeo les he dicho que usted no va a encontrar tablas donde le diga a usted que la eficiencia de la bomba es del 100%, 90%. No, de hecho lo más usual es que oscilen entre el 70 y el 80
80 muy buenas, y por ahí por encimita les he mostrado que algunas bombas, incluso las curvas muestran que tienen eficiencia del 30, 40, o sea que no es de esperarse que usted tenga eficiencias de bomba tan altas, porque hay muchas pérdidas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un poquito del concepto de eficiencia, porque esa eficiencia es un dato que podemos leer del proveedor o que también podemos calcular, que lo calculamos en función de las potencias. ¿Listo? Bueno, antes de que proyecte acá la información y que miremos ya la clase de hoy, de pronto es más para mostrarles cómo leo y qué información leo. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario al respecto. Listo, entonces vamos a mirar el conceptico de eficiencia antes de que nos metamos directamente con las tablas de proveedores. Las tablas de proveedores, recuerdo, yo se las envié ese mismo día, el ¿cuánto fue eso? El miércoles, y con esas tablas de proveedores, pues, creería yo que para la mayoría de grupos de proyecto, con esos proveedores que les envié, les da. Pero pues en internet podemos buscar otros proveedores de bombas y van a ver que las van a encontrar. ¿Listo? Pero son los proveedores y me parece que al menos las de KSB son muy completas. Pues yo cuando descubrí KSB me enamoré de KSB porque tiene información muy completa, tiene información en español, en inglés, tiene muy buena información y presenta la información de las bombas muy bien, pues muy completa, e incluso tiene un tipo resumen donde explica toda la teoría de bombeo. Este proveedor es bueno, eh, pero hay otros proveedores también que probablemente mejores, sino que pues uno busca. Esos son proveedores, pues, o sea, yo coloco ese porque es una información que está disponible en la página de la empresa y ya. Listo, entonces de los criterios que les decía yo, que uno los puede tener en cuenta de manera como conceptuales, ¿cierto? Entonces, las diferencias entre los diferentes usos y ciertos parámetros, cómo difieren entre si son de desplazamiento positivo o si son centrífugas. Listo. Sin embargo, para mayor seguridad, pues entonces, no sé si recuerdan, está este cartica, este gráfico que me permite a mí entonces determinar qué tipo de bomba es. No le había puesto la referencia, aquí está la referencia, es de un libro de Arnold y Stewart de 1999. Lo pueden descargar, de hecho, es muy interesante, está en Science Direct, se loguean con el con el usuario de la biblioteca, pues si han buscado el sistema de bibliotecas y lo pueden descargar. Es demasiado interesante porque habla de petróleo y algo así, tiene mucho, hay un capítulo de bombas que es de donde saqué esa tabla, que es el capítulo 10, pero hay otros capítulos donde habla de otras cosas, o sea, de mucho proceso así, y les puede servir. Logueándonos con la cosa de la universidad, lo podemos descargar sin necesidad de buscarlo por ahí de pronto en otras páginas. Entonces, para que lo tengan ahí. Y hay otras tablas también, hay otros gráficos sobre selección de bombas. De pronto más específicos porque está más enfocado a la industria del petróleo, pero me parece bien. Y tiene dibujitos de otros tipos de bombas. Entonces, pues si les interesa el tema o si quieren sustentar de pronto alguna información del proyecto o más adelante en el curso de diseño o en otro curso donde tengan que hacer selección, me pareció bien. Y ya vi que sí está disponible. Listo. Entonces, con este texto o con esta carta ya nosotros podemos leer, ¿cierto? Es interesante porque ella no solamente le dice a usted, por eso me gusta más esta, no solamente le dice a usted que sea bomba centrífuga, sino que también le da la sugerencia sobre las RPM. Las RPM, la cual les va a girar este impulsor o impele. Listo. Con eso ya entonces ya sabemos. Hablemos de la eficiencia antes de mirar entre las curvas. Como tal, entonces la eficiencia es un parámetro que el proveedor da cuando usted selecciona la bomba. Usted lo lee, las curvas que le da el proveedor. Listo, esa eficiencia como tal, como les decía, en un proceso de bombeo va a estar involucradas diferentes formas de energía y diferentes eficiencias. Esta eficiencia que está acá de la bomba, o cuando hablamos de eficiencia de la bomba, está relacionada con la potencia que recibe la bomba del motor, ¿cierto? Entonces está, yo creo que la máquina. Acá. O sea, el motor, que es un motor eléctrico o cualquier otro motor, recibe de la red eléctrica una energía, ¿cierto?
pierde cierta parte de esa energía por calor o pierde hacia los alrededores, bueno, y les entra o le suministra a la bomba, digamos que está la bomba, le suministra a la bomba una potencia, ¿cierto? Y la bomba luego le suministra otra potencia a el fluido que se está moviendo. Entonces, esa eficiencia de la bomba hace alusión a la eficiencia asociada a la relación entre la potencia que la bomba le da al fluido en relación a la potencia que ella recibe del motor. Listo. Más adelante, cuando estemos hablando de selección de motores, vamos a hablar de esta otra potencia, que es la de este. Entonces, hay dos potencias involucradas. Una es potencia que está asociada al motor y la otra que es la de la bomba. Esta potencia de la bomba, pues evidentemente estamos haciendo la selección de la bomba, esa potencia de la bomba está asociada o esa eficiencia de la bomba, perdón, está asociada a la potencia que ella le pasa al fluido en comparación con la que ella recibe del motor. Listo. Esta PV es la que se calcula a partir de la relación que está acá. A ver, ¿se acuerda que habíamos visto que HB es igual a la potencia de la bomba sobre gamma por Q? Cuando habíamos hablado de Bernoulli modificado. Está por acá atrás. Este. Cuando habíamos hablado de a qué equivalía esta cabeza. O sea, la potencia de la bomba la puedo sacar ¿con qué? Pues esta potencia que le pasa a la bomba al fluido, perdón, la podemos sacar con qué, conociendo la cabeza y gamma por Q, o sea, eso la podemos calcular nosotros, porque nosotros calculamos la cabeza, sabemos nuestro fluido, entonces sabemos cuánto vale gamma y sabemos cuánto es el caudal, listo. Y esta potencia de motor, que entonces es la que ella recibe del motor, esta nos la da también el proveedor, listo. Entonces, cuando nos estén hablando de potencia, de eficiencia de la bomba, entonces nos están hablando de esa relación entre la potencia que la bomba le da al fluido, que recibe el nombre también de potencia hidráulica, ¿cierto? O sea, cuánto le da la bomba al fluido, que eso lo calculo en función de la cabeza de la bomba, el caudal y gamma, ¿cierto? Y el peso específico, y la relaciono con la potencia que viene del motor, o sea, la potencia que le da el motor a la bomba, ¿cierto? Entonces a la bomba entra una potencia y parte de esa potencia ella la transfiere al fluido, entonces eso es lo que evalúa esta eficiencia. La potencia hidráulica o la potencia que la bomba le suministra al fluido la puedo calcular a partir de la relación que tiene cabeza igual a potencia sobre gamma Q, ¿cierto? Es un dato que yo puedo calcular y que depende de qué, básicamente de mi proceso. Mi proceso es el que me dice a mí cuánta cabeza necesito y es el que me dice a mí cuál es el caudal que estoy procesando y es el que me dice a mí qué fluido es para yo saber cuál es mi peso específico, ¿cierto? Y la potencia del motor es una potencia o que recibe la bomba del motor, es un dato que el proveedor también nos da. ¿Listo? Que a veces se representa con estas letras. BHP, pero es por inglés, Brake Horsepower, está BHP, pero es un dato que está tabulado por el proveedor y ahora vamos a ver. Entonces yo la eficiencia la puedo leer directamente de la tabla del proveedor, normal la leo, ya les muestro cómo se lee, pero también puedo calcularla conociendo esto, conociendo la cabeza de la bomba multiplicado por Q por gamma o directamente si ya lo tengo la potencia hidráulica o la que recibe el fluido dividido con la de motor, que es un dato que no sabemos calcular, sino que es un dato que nos da nuestro respectivo proveedor. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con eficiencia. Es importante aclararles esta eficiencia, que es la de la bomba y qué potencias son las que relaciona antes, porque ahora más adelante o en una próxima clase, cuando estemos hablando de motores, también nos vamos a dar cuenta que el motor tiene también una eficiencia. Entonces, como son dos eficiencias, para no confundirlas y saber cuál es cada potencia o qué relación. Listo, entonces acá es, usted tiene la bomba, pongámosle bomba, está la bomba, entonces ella le suministra una potencia al fluido, digamos que aquí está el fluido, y ella recibe una potencia que viene en el motor. Entonces esta es la que viene en el motor, que se llama P de motor, o sea, no es de la de motor, sino la que recibe la bomba desde el motor, y aquí hay otra que se llama PB o potencia hidráulica, que es la que ella le pasa al fluido. Listo, eso es lo que tiene que ver con la eficiencia. Entonces, cuando le damos eficiencias del 30, 50%, 40%, 70% de las gráficas, es básicamente la relación entre estas dos. Listo. Bueno, eso ya lo hablamos. ¿Cómo se calcula el NPSH? Listo, ya sabemos. Son las condiciones de la succión.
comparadas con la presión de vapor. ¿Qué más acá? Tenemos que garantizar que se cumpla esto, ¿cierto? Listo. Vamos entonces ahora sí ya a lo nuevo, lo más interesante de la clase de hoy es cómo puedo yo entonces entrar a una curva de bomba suministrada por un proveedor y cómo puedo obtener la información. Esto que está acá, que dice variables de interés, son la información que nosotros deberíamos especificar cuando nosotros hacemos la selección de una bomba. El diámetro del impulsor es un dato que se lee. La velocidad de rotación del impulsor la podemos definir ya sea a partir de un gráfico o el mismo proveedor la da. El caudal y la cabeza dinámica o la cabeza de la bomba, o sea, caudal y HV, eso lo sabemos nosotros de entrada porque es relacionado con las condiciones del problema. La potencia de la bomba se calcula a partir de HV igual a lo que acaba de hacer acá, HV igual a PV sobre gamma Q. Como tiene HV, tiene Q y gamma, puede sacar la potencia de la bomba. Eso también es un cálculo que ustedes hacen o que uno hace. La potencia del motor se lee a partir del proveedor y la eficiencia la puedo calcular o la puedo leer del proveedor. O sea que de acá básicamente que necesitemos nosotros calcular sería el caudal o calcular lo conocido, la cabeza de la bomba, HV, que sería conocido o nosotros lo determinamos, y la potencia de la bomba que nosotros la sacamos teniendo en cuenta que HV es igual a PB sobre gamma Q, lo que es diámetro del impulsor, velocidad de rotación del impulsor, potencia del motor y eficiencia son consultados en las tablas de proveedores. Listo. Entonces vamos a mirar cómo son esas tablas de proveedores y cómo podemos obtener toda esta información. Entonces yo en la clase anterior, pues todavía no lo vamos a hacer el ejemplo, sino que primero vamos a hablar. Entonces yo en la clase anterior ya les dije cómo puedo definir qué tipo de bomba es. Hicimos el ejemplo con los datos de Cristian y con los datos de Juan Sebastián y básicamente acá se entra con el caudal y con la cabeza. Entonces supongamos que ya nos dio una bomba centrífuga. Listo. Entonces vamos a buscar proveedores de bombas centrífugas para yo establecer cuál es el mejor. Listo. Entonces vamos a mirar los proveedores que yo tengo, los catálogos que yo les envié. Básicamente todos los catálogos de bombas deben tener la misma información, solamente que la pueden presentar de forma diferente. Entonces les voy a mostrar cómo lo presenta KSB, que es de pronto de una manera más limpiecita, pues más fácil de entender, o cómo lo presenta el otro proveedor que es Peerless, que muestra las curvas pero digamos en vieja escuela, como me tocaron a mí, así, que a veces son más maluquitas de leer. ¿Listo? Pero entonces vamos a mirar la diferencia o cómo se lee en cualquiera de los dos casos, porque eventualmente, pues, se va a decir, ay, no, es que no me enseñaron a leer de ese tipo de gráficas, no, usted lee normal. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar de los dos. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, este catálogo que es de KSB, un catálogo dice que 60 Hz, bueno, está viendo el PDF, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces aquí está la bombita, es como una bombita centrífuga, entra por acá fluido, acá está el impulsor y aquí sale. Esto es sencillito, pero de aquí para atrás está el motor y las otras cosas. Listo. Entonces el proveedor, listo, la información, muy bien. Aquí están muchos los modelos que él tiene, qué bueno este proveedor. Vamos a seleccionar. Lo primero es que todos los proveedores tienen unas gráficas que son de esta forma. Yo coloquialmente o así como para comunicarme con los estudiantes, le digo, ojalá, eso lo puede leer de la gráfica de tejitas, es porque parecen como tejitas, pues, pero realmente esto no es que sean tejitas, y básicamente son como de modelos. Entonces, por ejemplo, estos modelos que están acá son los modelos que tiene este proveedor KSB y que tienen unas revoluciones por minuto de 3500. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el otro gráfico, el que está en las diapositivas, el que comparamos con Cristian y con Juan Sebastián para saber qué tipo de bomba era? Yo les decía, vea este gráfico, y lo dije ahora también, este gráfico es bueno porque de una vez le dice a uno qué RPM puede utilizar, ¿cierto? Esas RPM que dicen acá, entonces la idea es que usted busque un proveedor que le garantice que va a tener unas revoluciones por minuto cercanas a las que están ahí, digamos, sugeridas por los otros autores. Entonces, bueno, el mero ejemplo KSB para este tipo de bombas dice, bueno, estas que tienen acá en este gráfico de tejitas tienen, digamos,
esta velocidad de 3.500, ¿cierto? Entonces, si yo buscara, por ejemplo, una bomba centrífuga que tuviera una SRPM, una velocidad de impulsor de 3.500, me podría acomodar a cualquiera de estas, ¿cierto? Por ejemplo, mire, estas son cuando la velocidad es 1.750, ¿cierto? O sea, si tengo una velocidad de 1.750 o cercana a esa, pues busco uno de estos modelos. Y, por ejemplo, estas, por ejemplo, si la velocidad fuera 1.160. Tiene, por ejemplo, entonces varios modelos para tres velocidades de impulsor diferente. ¿Listo? Profe, mi velocidad, pues, según la sugerencia de la gráfica, de la figura de Arnold y Stewart, es que utilice 3.500 RPM. ¿Puedo utilizar la que dice KSB, que es 1.750? No, pues la idea es que si ya te casaste como con ese criterio de Arnold y Stewart, de la grafiquita, pues seguirlo como dice. Y uno les muestra KSB, pero KSB y Peerless no son los únicos proveedores. Entonces, antes peor porque no les llama la atención, pues es que Peerless y KSB no son los únicos. Busque otro que le tenga 3.500, suponiendo que este no tuviera 3.500. Listo. Bueno, entonces ya sabemos que, bueno, este grupito que está acá es el que me sirve porque cumple con mi criterio de RPM, suponiendo que mis RPM sean 3.500. O sea, yo busco cuál, digamos, es la familia asociada a esa velocidad del impulsor que ya me sugirieron el otro gráfico, que era la conveniente. No siempre, por ejemplo, estas también son KSB, pero ya tienen una frecuencia diferente. Eso tiene que ver con el motor y eso. Pero mire que en estas no hay de 3.500. En estas creo que lo máximo es 2.900 RPM. Entonces, uno busca que en efecto la familia, aquí está 2.900. Este no tiene, por ejemplo, para esa frecuencia, no tiene RPM de 3.500. Entonces, si mis RPM sugeridas por los otros autores es 3.500, pues yo no podría utilizar de estas porque 2.900 no. Entonces ya uno busca y ve que también, que si hay de 3.500. Listo. ¿Cómo se lee esta gráfica? O esas tejitas que. Usted mira que esas, si me acá con en este PDF no puedo rayar. Pero entonces tenemos cada, cada tejita. Cada tejita, mire que está como delimitadita. Son como áreas diferentes. Entonces, por ejemplo, mire que esta que está acá que les estoy mostrando tiene un numerito, 25160. Esta, por ejemplo, que también está delimitadita, tiene un numerito, 25200. Esta, 35. Usted mira la delimitación y ahí se da cuenta cuál es el modelo. Acá están más pegaditos, pero mire, esta zonita que está delimitada corresponde a la 50160. Y así todas están, digamos, cada tejita, cada áreacita tiene, digamos, su respectiva identificación. Esa identificación es propia del proveedor. Todos estos modelos que están acá, todos estos, esa cantidad que no sé ni cuántas son, todas estas cumplen la condición que tienen una velocidad del impulsor, o sea, el que se está moviendo, de la ruedita que se está moviendo, de 3.500 RPM, o sea, todas tienen eso. ¿Listo? Entonces yo tengo que seleccionar de todas estas una que sirva para mi proceso, porque no todas me van a servir, así tengan toda la misma velocidad. Entonces yo lo que hago es buscar cuál de todas estas es la que mejor se ajusta a mis condiciones. ¿Y cómo sé eso? A partir de dos parámetros. Uno, el caudal y dos, la cabeza de la bomba. Sin eso usted no puede hacer selección de bombas. Y eso lo tiene que saber calcular usted o lo debe calcular usted a través de su proceso. Entonces usted, aquí por ejemplo, está el caudal, el metro cúbico por hora en la escala de arriba y en la escala de abajo está litros sobre segundo. Aquí está la cabeza en metros y me imagino que aquí al otro lado estará en pies y aquí están pies. Tiene los dos sistemas. Entonces usted entra a la gráfica, listo. Entra a la gráfica con esos dos datos. Entonces entra con el caudal. Bueno, esto no se puede rayar. Ahora que hagamos el ejemplo, lo hacemos en Paint y rayamos. Entonces usted entra en esta gráfica, entra con dos cosas, con el caudal y la cabeza, donde se le crucen esas dos líneas, en la zona que quedó, en la tejita que quedó, usted lee cuál es el modelo. Listo, entonces, por ejemplo, supongamos que mi caudal sea 3 metros cúbicos hora. Este es 3, ¿cierto? Entonces, trazo la lineecita derecho, 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 considerando cuál es la línea de 3, ¿cierto? Es esta. Y que en mi cabeza me dio 40.
metros. Entonces, listo, trazo la línea de 40 y donde ella me cruce, ella me corte a la otra, a la de caudal, desde donde se corten, ahí en ese punto donde se corten, yo miro en qué zona quedaron, en qué teja quedaron. Entonces, digamos que si el caudal es 3 y la cabeza es 40, pues se van a cortar en esta primera teja, o sea que el modelo ahí sería el modelo 25-160. O sea, de todas estas que cumplen con el criterio de tener las RPM que me sugiere el otro gráfico, de todas esas, la que se ajusta a mi problema en términos de caudal y cabeza es el modelo 25-160. Y así sucesivamente, usted mira en cuál es el área que quedó. Entonces, aquí, por ejemplo, como ya están más apelluzcadas, uno mira a ver bien cuál está delimitada. Si me queda, por ejemplo, en una línea que es como la que separa, pues en un bordecito, por ejemplo, acá en este bordecito, entre estas dos, entre la 25-200 y la 35-51, cualquiera de las dos me puede servir. Listo, ya de pronto, si vemos que con las que escogí, lo de la cavitación, lo del NPSH disponible y el requerido, pues no son muy diferentes y corro el riesgo que de pronto se pueda dar un fenómeno de cavitación, entonces miro a ver si con la otra me ajusto. Pero en teoría, si queda sobre la línea, cualquiera de las dos le sirve. Listo, o sea, si queda en la frontera, puede quedarse con cualquiera de las dos. Si ya queda en cualquier punto, que quedó por acá, está dentro de la teja de la 25-160, dentro del área de la 25-160, que quedó por aquí abajito, miren, ahí está cubierto por el área de aplicación de la 25-160. Lo digo por acá, la 40-160, es esta área. Entonces, es eso. Entonces, primero identifico cuál grupo o cuál grupo de modelos de bomba están, digamos, o cumplen con las RPM que me sugiere el otro gráfico. Luego que ya identifico cuál es, en estos gráficos de tejitas, entro con el caudal de mi proceso y mi cabeza, y donde se crucen las líneas, ¿cierto? Ya sabemos que ahí determino cuál sería el modelo. Entonces, hasta ahí está seleccionado el modelo que yo requiero. Listo. Ya saben que estas gráficas de tejitas están, digamos, disponibles para diferentes RPMs. Listo. Cuando ya he hecho la selección, entonces digamos que nosotros ya seleccionamos la 25-160 para 3500 RPM. Entonces ya se supone que KSB me debe ofrecer más información de cada uno de los modelos que me está presentando acá. Y si nosotros nos fijamos en este catálogo, de aquí en adelante, en la página 11 en adelante, empiezan a aparecer cada uno de los modelos. Vea velocidad, 3500 RPM, modelos EMEGA, CPQ, aquí está el que habíamos escogido, 40, 025, 160. Entonces el de acá, el que yo supuestamente dije. Igual ahora lo hacemos con alguno de los datos de ustedes. 25, 160. Entonces yo ya lo busco. O sea, ya busco la curva característica de ese modelo que me dio arriba. Entonces, mira, acá está la del 25-160, tiene esta, aquí está la del 25-200, esta es, yo ya voy buscando. Tengo un montón de todas las que... Entonces, ya para cada modelo voy buscando sus respectivas curvas características. Entonces, digamos que en el caso de nosotros, nos dio esa, la que estaba ahí, la 25-160. Entonces ya me fijo, que si sea la curva de mi modelo, si es N3500, sí, 25-160, muy bien. Entonces en este caso vemos que el proveedor me suministra 3 tablas o curvas adicionales, ¿cierto? Aquí están, estas 3. De estas 3 es de las que yo voy a sacar esa otra información que yo les dije que debíamos sacar de las tablas del proveedor. Listo. Entonces, de la primera gráfica que tenemos acá, esta primera gráfica, tiene también caudal, ¿cierto? Tiene también cabeza y tiene estas líneas que están acá, estas líneas, las que están más oscuras. Cada una de esas líneas está rotulada de una forma. Mire que sale 135, 145, 165, 190. Estos números que están acá y que al lado tienen una O como con una rayita en medio, eso quiere decir diámetro, que esa O, ese es el diámetro. O sea que estos valores que están acá corresponden al diámetro del impulsor. ¿Cómo así que el diámetro del impulsor? El diámetro del impulsor es el diámetro de esta bolita que está girando.
El diámetro del impulsor. El impulsor es el que está acá, que está dando vueltas. Este es el impulsor. El diámetro de ese impulsor. Entonces, ¿qué quiere decir esta información que está en esta tabla? Que para ese modelo que usted seleccionó, el KSB Mega CPQ 040, 025, 160, que tiene un impulsor que se mueve a 3500 RPM, le ofrece 4 posibilidades de impulsor. Tiene un impulsor de 135, estas unidades que están acá son milímetros, 135 milímetros de diámetro, 145 milímetros de diámetro, 165 milímetros de diámetro y 169 milímetros de diámetro. Esos son más o menos 16, 17 centímetros. Sería como el diámetro del más grande, el de 13 sería más o menos así. Pues más o menos. Profe, yo quiero que la bomba tenga un diámetro del impulsor de 155. Ah, qué bueno que lo quieras, pero entonces no puedes escoger este modelo KSB porque él solamente le ofrece estos 4. Pasa con lo de los diámetros comerciales. Yo me debo ajustar a uno de los que me ofrece. Si quiere un diámetro de 155, por lo que sea, pues tendría que buscar otro modelo o otro proveedor. ¿Listo? Porque KSB de ese modelo que usted seleccionó arriba solamente le ofrece estos 4. Usted debe escoger uno de esos 4. Bueno, ¿y cuál escojo de esos 4? Ya vamos a mirar entonces cuál escojo de esos 4. No quiere decir que vaya a escoger los 4 o que con cualquiera de los 4 da igual. No. Yo, esto sí lo voy a hacer acá para que mostrarles más. Yo tengo que escoger uno de esos. O sea, no puedo escoger, no puedo pedir diferente porque él solo me ofrece 4 y no puedo escoger los 4 o no puedo escoger a mi gusto o el más pequeño o el más grande. No. Yo lo escojo también considerando las condiciones del proceso que yo tengo. Listo, entonces ya sabemos cuál es el modelo según la gráfica de las tejitas. Ya vimos que él ofrece para ese modelo, ofrece 4 diámetros. Aquí están los diámetros, recuerden, este es el diámetro. Este es el diámetro, 135, 45, 165, 169. Eso está en milímetros en este coso, en otros están pulgadas. Ya depende de la anotación de cada proveedor. ¿Cómo sé cuál entonces de los 4 diámetros escojo? Entonces, para ello, vuelvo a entrar a esta gráfica con los 2 valores de siempre. Caudal, aquí está, metros cúbicos hora, y cabeza. ¿Listo? Por ejemplo, yo estaba diciendo que estábamos en un caudal que de 3. Digamos que el caudal es 3. 2, 2 y medio, 3. Este sería caudal 3 metros cúbicos hora. Entonces, listo. Trazo mi lineecita. Ahí. Bien. Y mi cabeza, que digamos que es 40. Yo todavía he hecho yo que era 40, por decir algo. Listo. 40. Entonces yo miro en ese gráfico dónde se cruzan esas dos líneas. Esas dos líneas se cruzan acá en este punto, ¿cierto? Acá. Acá se cruzan. ¿Cuál es la situación ideal? Que a mí el punto donde se cruzan las dos líneas me quede justo encima de una de las curvitas que él tiene. O sea, que me hubiera quedado acá justo, o acá justico, o aquí justico, ¿cierto? Que me hubieran quedado en alguno de esos, pues sobre las líneas. Si me queda sobre las líneas, perfecto. Porque aquí, ¿cómo así que perfecto? Porque ya me quiere decir, si me quedo, por ejemplo, sobre la línea de diámetro 145, quiere decir que entonces yo escogería un diámetro de impulsor de 145 milímetros, que me queda sobre la línea de 165. Entonces escojo el diámetro de impulsor de 165. Pero ¿qué pasa en la vida real, en la parte práctica? ¿Qué pasa como pasó acá? Que no quedó sobre ninguna de las líneas y quedó en una posición intermedia. Ahí ustedes o todos tenemos que decidir qué hacemos. ¿Cómo así que qué hacemos? Fácil. Usted no le puede pedir, no, profe, interpolemos y saquemos una línea así que cruce por eso, e interpolamos y ese sería el diámetro. O sea, aquí probablemente 148. No se puede porque solamente me va a vender 4. Usted no le puede pedir, es que tracemos una línea acá, llega Juan Sebastián por decir alguien y dice, no, pues tracemos una lineecita así y interpolamos entre estas dos más o menos, ¿cuánto sería? No, eso no se puede hacer porque él no le va a dar a usted otro diámetro de los diferentes a los que usted tiene ahí. Listo. Entonces, ahí ustedes tienen que tomar dos decisiones. Una, irme
o sea, ya no hay una ley o algo que diga, usted ya escoge qué hace, mejor dicho. Una es irme por el de aquí arriba. Está muy alejado, digamos, de mi respuesta, ¿cierto? Entonces usted puede decir, bueno, escojo el de 165. Alguno de ustedes dijo eso. Yo voy a escoger el de 165. O sea, voy a poner ese otro color. Voy a escoger el de 165. O sea, voy a escoger este. Si quiero ese. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que la persona o el grupo de diseñadores, como son ustedes, escojan el de 165 y no el de 145? En ese caso, ustedes si por ejemplo escogen el de 165, tendría que, sigue con el mismo caudal, porque está la línea de caudal, pero estaría como manejando una cabeza más alta. ¿Sí ve? O sea, para que usted le dé el de 165, implicaría que el caudal es el mismo, ¿cierto? Supongamos que no va a haber cambio en el caudal, pero estaría, digamos, de cierta manera, ya consiguiendo un diámetro de impulsor que va a proporcionar, o que va a estar asociado con una cabeza mayor que la que usted necesita, una cabeza más o menos de 50, ¿cierto? Esa es lo que pasa, por ejemplo, si usted escoge ¿cómo se llama? La que está por encima, el diámetro de impulsor por encima. Listo, o sea, estaría, el caudal no lo vamos a manipular, o sea, usted sigue con su línea de su caudal normal, esa es una variable que, digamos, fija. Bueno, entonces, si usted se va por acá, entonces dice, si escoge el de 165, básicamente lo que yo estaría acá teniendo es, bueno, una cabeza superior a la que requiere mi problema. Listo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si otra persona dice en el grupo, no, pues es que mire la diferencia, mire cómo está de lejos de la de 165, mientras que la de 145 está todo cerquita. De hecho, mire que por acá al principio es como lo mismo, no, pues a mí me parece que mejor escojamos la de 165. Y ustedes dicen, ah, bueno, escojamos la de 165 porque el compañero dice, ¿qué implicación tiene escoger la de 165? Que usted estaría trabajando con un impulsor que va a generar o va a proporcionar una cabeza de bomba menor a la que usted necesita. ¿Y qué quiere decir eso? O eso es bueno, o eso es malo, o eso no tiene problema. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habría algún Creo que problema? sería malo. O O sea, no sea, estamos como con las condiciones necesarias para trabajar. Pues no se tendría las condiciones. exacto, Juan Sebastián, muchas gracias. El hecho de que usted escoja una cabeza de la bomba más pequeña que la que usted realmente necesita está malo, porque o sea que usted ya entró perdiendo, porque usted está escogiendo una bomba con un diámetro de impulsor que no le va a proporcionar la cabeza que usted requiere, la cabeza que usted ya calculó y que está asociada a su problema, o sea que básicamente va a correr el riesgo incluso que el fluido no le suba porque le está dando una cabeza menor. Puede que la diferencia sea poquita de menor, pero usted sabe que en todos sus cálculos siempre está el error asociado. ¿Qué prefiere uno? Irse con la cabeza más altica, ¿cierto? O sea, irme con, bueno, entre estos dos, uno preferiría escoger la de 165, o sea, la de encima, así esté muy alejado, porque con esa al menos estoy garantizando que se van a cumplir las condiciones mínimas. O sea, el caudal sigue siendo el mismo independiente de cualquiera de los dos que escoja, usted no está modificando caudal. Pero al irse con la línea de abajo, estaría reduciendo la cabeza a la real. Mientras que arriba, pues iría con una cabeza más grande, puede tener ciertas implicaciones quizás, porque mayor cabeza podría incluso implicar una mayor presión a la descarga, claro está, puede implicar incluso mayor consumo energético o algo, pero estoy garantizando lo más importante, y es que se cumplen las condiciones del proceso en términos de cabeza o energía mínima requerida. Ya esas otras cosas las puedo ajustar. Esta es una estrategia que es la más usual. Manejar el caudal fijo, ¿cierto? No voy a modificar caudal, sino que entonces evalúo el comportamiento de la cabeza según las curvas que están ahí. Listo, pero eso sí, nunca vayan a decir que van a escoger a la que está más cerquita porque está más cerquita. También pueden hacer lo siguiente. Usted puede decir, no, vea, esto también depende mucho del proceso, ¿cierto?
O sea, en el caso que yo estaba suponiendo, yo estaba diciendo, no voy a modificar el caudal. O sea, el caudal va a ser lo mismo. Lo que voy a mirar es, bueno, cómo cambia la cabeza dependiendo del diámetro que yo escoja. Listo. Pero usted también puede pensar lo siguiente, o sea, ya eso de cada uno y de cada proceso en particular. Usted también puede plantear lo siguiente, no, vea, yo mejor no voy a modificar esa cabeza de 40, ¿cierto? De lo que voy a modificar más bien sería el caudal. Si usted hace eso, entonces usted, después yo borro esto. Ahí, espera. Entonces, aquí manteníamos el caudal constante, que era 3, y lo que prácticamente evaluábamos era cómo se modificaba mi cabeza en función de la curvita que escogiera, ¿cierto? Pero entonces usted también puede decir lo siguiente, no voy a modificar la cabeza, o sea, no me voy a poner a inventar ahí que más cabeza, porque eso genera mayor presión de descarga, incluso mayor cabeza puede representar mayor pérdida, mayor consumo de energía, perdón, no, no voy a modificar mi cabeza. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque tiene que escoger alguno de los que le ofrece él o vas a hacer por otro proveedor. Ah, no, voy a modificar el caudal. Ah, bueno, ahí entonces cambia la cosa. Si usted se fija, esta línea de 40 corta, por ejemplo, a la de 165 acá y a la de 169. Lo que cambiaría sería el caudal. Mire, que la de 140, perdón, que la de 40, la línea de 40 para cabeza, corta estas dos. Esta no la contemos porque está por encima y no que mi línea está muy gruesa. Corta estas dos en estos puntos. Entonces, usted también puede decir, voy a escoger el de 165, ¿cierto? Voy a escoger el de 165, pero ese impulsor de 165, si yo quiero mantener la cabeza 40, que fue la que calculé inicialmente, entonces modifico el caudal, pero entonces ya no trabajo de caudal 3, que era el que tenía inicialmente, sino que ya mi caudal sería 8,5. Y lo mismo pasa cuando corta la de 169. Si quieres, coge la de 169. Si quiere garantizar que la cabeza sea 40, tiene que aumentar el caudal a más o menos 10,5. O 10,5, 10 con algo, 10,2, 10,3. Es eso. Entonces usted escoge qué modifica o qué riesgo quiere correr. ¿Qué haría yo? Pues no voy a cambiar un caudal de 3 a 8,5. Pues en este caso, puede que en otro caso, pues las líneas queden más cerquita y no se cambia tanto el caudal, ¿cierto? Pero por ejemplo, yo en este caso, tengo una opción que es esta, digamos. Para usar el de 165, pasar de caudal 3 a caudal 8 y punta para garantizar la cabeza de 40. Eso es casi duplicar, casi triplicar el caudal. No veo eso bien. Y para 169, peor, porque hace un cambio de caudal, cambia la velocidad. Y la velocidad está asociada con pérdidas, está asociada con todo lo demás. Así que mejor me voy para otro proveedor que cambiar todo ese caudal. ¿Qué sería lo más aconsejable? Mantener el caudal fijo en 3, como lo había hecho yo al principio, y ya saber que entonces el hecho de manejar mi caudal 3 fijo, está el caudal 3, para poder seleccionar uno de los dos impulsores que están ahí, pues me iría con el de más arriba, porque si bien implica que mi cabeza o la cabeza que va a proporcionar es mayor a la que yo requiero, pues entonces es preferible eso, pues que al menos vaya a tener un poquito más de energía y pueda garantizar, porque de hecho uno calcula la cabeza, pero puede que en la práctica incluso la cabeza que se necesita sea mayor a la que usted calculó, ¿cierto? Porque usted siempre que hace cálculos, hace aproximaciones, hace todas esas cosas, y en la parte práctica puede que incluso, si usted calculó una cabeza de 40, en la parte práctica fue 42, 43, ¿cierto? Mayor cabeza porque quizás hubieron mayores pérdidas. Igual ustedes saben lo de las pérdidas, que al principio puede que la fricción sea menor porque la tubería está nueva, pero con el paso del tiempo la tubería puede generar costras, dependiendo del tipo de fluido, y la rugosidad vaya aumentando. Entonces, vaya a ser necesario aumentar la cabeza para garantizar la presión. Entonces, ¿qué prefiere uno? Me voy con esta, no cambio caudal, porque si cambio caudal cambia la velocidad y todos esos cálculos que ustedes ya saben que se ven condicionados con la velocidad. Entonces, más fácil, lo que hago es irme con un poquito de más, pues no muy exagerado, pues de decir que vas a escoger la de 169 para una cabeza como de 60, ¿no? Pues, pero digamos en línea de las curvas que están más cerca, ¿cierto?
pero garantizo lo mínimo que yo calculé y algo de más, que quizás ese algo de más me pueda llegar a ser útil en el caso pues de que la parte práctica o cuando un día una operación del sistema de tubería de la bomba se aleje un poquito de la que yo calculé en el papel por alguna razón. Entonces, ¿qué es la sugerencia? Modificar, entonces escoger el diámetro, pues ya sabemos que tenemos que escoger alguno de estos, o si no vayas yo para otro lado, para otro proveedor. Entonces, ¿cuál es la sugerencia acá? Buscar entonces siempre el diámetro impulsor que esté por encima, en caso pues, de que no quede en una de las líneas, pues, ya que en una de las líneas ese fue, listo. O, pues yo les dije, la otra opción es modificar caudal, pero usted ya verá qué implicaciones tiene eso, ¿cierto? O puede que no, puede que es que eso depende también del problema, uno no puede generalizar, puede que la otra línea, pues no sé, en otro proveedor la lineecita sea así, entonces que realmente el cambio de caudal sea muy poquito, pues no corre el riesgo, ¿cierto? Es un poquito, pero ya eso está en función de cada problema. Lo más sugerido es analizar todo esto y tener en cuenta eso, sí, ustedes garantizar unas condiciones mínimas de energía para que se cumpla el objetivo del proceso. El objetivo del proceso es que la energía que suministre la bomba sea capaz de hacer que el fluido se desplace de un punto a otro, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que garantizar es la cabeza. Esa es la que usted calculó. Esa fue la potencia hidráulica, la energía necesaria que usted necesita meterle a ese fluido para que él se mueva. Entonces, si le va a meter menos, pues la bomba no le va a servir. Entonces, de ahí de entrada, eso sería la peor decisión. Decir que usted va a bajar la cabeza a la que calculó. Ah, pues ¿para qué gracia? Entonces, ¿para qué estamos viendo selección de bomba? Entonces, va a escoger una bomba que no le va a dar la energía que necesita. Entonces, toque todo menos la cabeza. Listo. Y ya. ¿Me entendieron esta parte y cómo hacer el análisis y cómo hacer la selección del diámetro del impulsor? O si estoy muy enredado, me dicen, igual no hay problema. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Sí, profe, todo Profe, bien. sí, claro. Listo. Bueno, entonces digamos que en este caso, en el caso que estoy suponiendo yo, voy a escoger, yo no voy a sacrificar nada, pues no voy a sacrificar, perdón, cabeza, entonces me mantengo con el mismo caudal y solamente voy a trabajar con una cabecita más alta, entonces mi diámetro del impulsor es 165. Listo. ¿Qué otra información puedo leer yo de esta curva? De esta curva, entonces ya seleccioné mi diámetro de impulsor, que es 165, y ya determiné nada más. Entonces ya sabemos que es una bomba KSB de 3500 RPM, con ese modelo que se me olvidó el nombre del modelo, pero dentro de ese modelo, esa bomba tiene un diámetro de impulsor de 165 milímetros. Listo. Esta gráfica también tiene otra información importante, que es esta eficiencia. Acá está la eficiencia N en porcentaje. Porcentajes que entre otras cosas están súper, no malos, pero están muy bajitos. Que mire que el máximo que yo veo por acá es de 36,8. Eficiencia de la bomba. Pues no les, que les digo yo, no se extrañen, lo usual, que no, eso no supera los 70. Extrañense si alguien le dice, la eficiencia de la bomba es 100%. Ajá, eso ya sí es falso. Pero acá vemos que todavía de 25-20. Bueno, eso es lo que ofrece, ¿cierto? Si quiere una más eficiente, pues podría buscar con otro proveedor. Nosotros entonces ya escogimos el diámetro, entonces mire que acá esto tiene, voy a borrar esta de caudal para que vean bien. Mire que ella tiene acá unos numeritos y tiene las marquitas. Estos numeritos y estas marquitas equivalen a la eficiencia. Este va a 20, 25, 30, 34,5. Listo, y ahí sigue un poquitico ahí, ya ahí pues habría que, ahí sí se puede interpolar, ahí sí no es que me case con alguna. Listo. Entonces básicamente yo miro mi línea de caudal donde me corte la curva del diámetro. Entonces habíamos dicho que era caudal 3. Esta es la de caudal 3. Lo voy a hacer así más chiquito para que se vea. Acá la corte. Entonces mi eficiencia de esa bomba está entre 20 y 25%. Yo ahí sí puedo aproximar, entonces podría ser más o menos 21%. Si me quedo por acá, sería más o menos 24. Entonces, donde la línea de caudal me corte la curva del diámetro, esa sería la eficiencia de la bomba. Entonces, en este caso, tenemos que ya seleccionamos diámetro 165. Eficiencia de esa bomba, pues buena, 21% más o menos. Ya tenemos el modelo. O sea, ya esta gráfica podemos obtener dos datos. Listo. El diámetro del impulsor
y la eficiencia. El diámetro del impulsor, ya saben, no lo aproximo. Yo me tengo que casar con alguno de los 4, de los 3, de lo que el señor me ofrezca, de lo que el proveedor me ofrezca. Y la eficiencia sí puedo interpolar, pues ahí ya sobre la lineecita que equivale al diámetro, entonces yo ya miro qué valor es, ¿cierto? Ah, bueno, eso es un poquito más del 20, 25, 20, 21, 22. Listo, ah, que quedó por acá. Entonces yo estoy, mira, bueno, me quedó entre 30 y 34,6, no sé, pongámosle 33, algo. Ya usted va como, ya si le queda por acá, ya sí es como más, un poquito más difícil de aproximar porque no tenemos un límite, pero más o menos esa es la tendencia. Aunque esta eficiencia, les decía yo ahora, usted la puede leer de acá, pero también la puede calcular. Entonces, si no está seguro de pronto cuando la lectura es con valores muy por acá, usted la puede calcular y ahora les digo cómo la calculan. Así que si de pronto les queda por acá y usted no, ¿qué leo ahí? Pues eso sería que es que ya no sé cómo va a cambiar esto si de a uno en uno y acá puedo decir que es 38, 39, y la puede calcular. Y la calcula en función de otro parámetro que vamos a leer también de las tablas que se llama potencia del motor. Listo, entonces si de pronto les ve como complicadito, más que todo cuando queda por acá o por acá, porque acá no sabemos, bueno, entonces si esto es 20, esto es 0. Ok, o ahí ya de pronto más fácil para estar más seguros, lo pueden calcular, pero en teoría pues uno lo podría leer. Listo, entonces de esta sacamos dos, la eficiencia y el diámetro del impulsor. Vamos a mirar de esas tablas qué otra información puedo sacar. Recuerde que de este catálogo de KSB habíamos visto que él tenía 3 gráficas por bomba, ¿cierto? Esta fue la primera y de esa primera sacamos 2 datos. Sacamos el dato del diámetro del impulsor y el diámetro de la eficiencia. Vamos a mirar la segunda, esta que está en la mitad. Esta. Listo. Esta que está en la mitad, que esta es muy importante. Porque esta que está acá me reporta el NPSH requerido. Recuerde que requerido es el que yo saco del proveedor, que es el que me dice cuánto es lo mínima de energía que deben tener ese fluido a la hora de entrar a la succión. Volvemos esto. Listo. Esta es la gráfica, pero no borré la escala, pero no importa. Esta es la gráfica que me permite a mí entonces saber cuál es el NPSH requerido. Mire que él no dice ahí requerido, pero si es el del proveedor, es el requerido. Es el que yo debo buscar, que el proveedor me da, y es el que me dice cuánto es la energía mínima con la cual debe entrar ese fluido a la bomba. Entonces, este dato yo lo debo buscar y el que yo calculo con mi presión en la succión y la presión de vapor debe ser mayor al que yo leo acá. Listo. La mayoría de las bombas o la mayoría de los proveedores lo reporta sin este 3. Ya les explico qué quiere decir este 3. Simplemente sale NPSH. No aparece NPSH requerido ni necesario, sino NPSH. Pero ya usted sabe que si es el del proveedor, es el que es requerido o necesario, el mínimo que debe tener el fluido. Cuando tiene este 3, eso se llama NPSH 3%. ¿Cómo así que 3%? Este valor ya tiene un 3% por encima del valor que es. ¿Ese 3% es para qué? Para evitar, digamos, es como un factorcito de seguridad. O sea, está elevado 3% sobre el valor que se determinó inicialmente. O sea, experimentalmente se determinó el NPSH, ¿cierto? Entonces ellos le subieron el 3% como para tener mayor gabelita y lo que yo les decía, que no vaya a ser que uno escoja la bomba y quede muy a ras y cuando ya lo prendió, resulta que alguna aproximación o algo se le dio por debajo del disponible y no le sirvió. Entonces ya esta tiene como ese plus, que tiene el 3%, ¿listo? Ya que con mayor seguridad, si la bomba supera este que está acá reportado con el 3% de más, quiere decir que está bien, o sea que ya cumple muy bien. Pero no todos los proveedores lo reportan el 3%. Entonces, para que sepan que si no tiene el 3%, no igual. Lo importante es que garanticemos que sea mayor a ese que leamos. Ya sea el 3% o no, pero eso para que sepan qué tiene que es ese 3. ¿Cómo entramos a esta gráfica? Hice la corté pequeña, pero la corté completa. Pero esa gráfica acá tiene, de una vez acá la miramos, tiene caudal, ¿cierto? Es con las mismas unidades de arriba. Aquí está en litros sobre segundo, pero básicamente está la misma tabulación, la misma división, ¿cierto? Tiene caudal y tiene estas curvitas que están acá.
que estas curvitas están asociadas a los diámetros que él tiene. Diámetro 135 y diámetro 1,69. Listo, entonces, ¿qué hago yo? Yo ubico mi caudal. Voy a hacerlo acá. Yo ubico mi caudal. Yo ubico mi caudal, ¿cierto? Estamos diciendo que mi caudal era 3, trazo, si quieres una vez trazo desde arriba la línea, sí, está la de 3, sigue siendo la misma escala, ¿cierto? Trazo mi línea de 3 y en este caso en particular me cortó esta línea, ¿cierto? Entonces yo donde me cortó estas líneas que están asociadas a los diámetros, vengo de manera así horizontal, dependiendo de la escala que yo necesite. A este lado tengo el NPSH en metros si estoy trabajando en sistema internacional, o me vengo para este lado si estoy trabajando en pies. Y ahí leo cuánto sería el NPSH requerido. En este caso, estos 2, 4, 6, 8, esto sería un NPSH requerido de 2 metros. Si me voy por el lado de los pies, esto sería, no sé, esto está como 10, 20, 30, 40, sí. Sería más o menos en esta línea, no sé, 10, 9, 8, más o menos 8 pies. Bueno, así lo leo. Profe, pero eso de los diámetros, ¿qué? Por ejemplo, en este caso no hay problema porque toqué la línea de acá y solo hay una línea. Habría que tener cuidado, por ejemplo, si mi caudal fuera más alto, porque mire que ya a partir como de este punto se separan ellas. Entonces yo ya tendría que trazar como una especie de curvita asociada a mi diámetro, siguiendo como referencia esos dos. Ellos suelen presentar como mínimo los dos diámetros extremos, el más pequeño y el más grande. Entonces yo de acá, si por ejemplo mi caudal fuera por estos lados de 8 metros cúbicos por hora, entonces aquí sí tendría que yo trazar como la curvita así siguiendo la trayectoria de las otras dos. Listo, acá no, porque acá pues tocó una, se supone que esas como que todas independientemente del diámetro. Por este lado es la misma. Cuando llega acá ya es que cuando se divide. Entonces si por ejemplo yo tuviera un caudal más grande, como 8, 10, entonces yo ya trato de trazar aquí la curvita asociada a mi respectivo diámetro escogido. Listo. Y ya, entonces lo mismo, leo. Ahí habría una aproximación, pero sería así. Entonces vuelvo y trazo, si fuera, por ejemplo, no sé, 9. 9, entonces 9. Yo trazo la de 9 y mi diámetro, digamos, sea uno de estos dos, pues yo ya miro cuál, en función, yo lo tiro por la trazo siguiendo las otras dos y ya aquí vendría y leía. Listo. O sea, no se preocupen si no encuentran, porque puede ser así, que si no encuentran todas acá. Mira que este tiene 135 y 169, pero acá no muestra ni la de 145 ni la de 165. En el peor de los casos, pues entonces yo las dibujo siguiendo como un poquito lo que marca estas dos. Pues ahí hay una aproximación, pero bueno. Si ya me queda por acá, pues solo una línea, se supone que esa sola línea aplica para los 4 diámetros. Listo. Esta, por ejemplo, lo presenta así. Estas, por ejemplo, de acá, miremos esta otra. También presenta solo dos, al menos el inicial y el final. Inicial, final, mire, que casi siempre están así. Entonces ya es en función de cómo tengan sus datos, ir leyendo a ver si hay alguna que presente más, ¿no? Por ejemplo, así funciona esta KSB. Listo. Con eso, entonces puedo leer el NPSH, en este caso, disponible, perdón, requerido, que es el que el proveedor dice que como mínimo debe tener mi fluido a la hora de entrar la succión. KSB tiene la ventaja que me lo reporta infladito, me lo reporta con un 3% de más, como para que diga, bueno, si le cumple con este que tiene el 3% de más, tranquilo, porque ya lleva acarreado un 3% de diferencia, más la diferencia que usted le dio entre el disponible y el requerido, entonces bien. Pero en otras tablas no pasa lo mismo. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a este NPSH? ¿Y cómo se lee? No, profe. Listo. Y finalmente, entonces de acá ya sabemos, aparte que ya seleccioné el modelo de estas gráficas, ya sabemos el diámetro, la eficiencia, el NPSH. Y el último dato que podemos leer de acá es este que está acá, que es la potencia del motor. Aquí están ya así los 4 diámetros, mire, 169, 65, 45. Usted simplemente con su caudal
Mira que tener el caudal es todo, el caudal y la cabeza es todo. Si usted no tiene eso, o lo tiene mal calculado, hizo todo mal a la selección, porque ese caudal y esa cabeza son los que están relacionados con el proceso. Entonces ahí, si está mal, pues ni modo, pues ya hicimos mal la selección. Acá vuelvo con lo mismo, con la cabeza, con el caudal, donde está mi caudal, habíamos dicho que de 3 sería por acá, y donde me corté la línea correspondiente a mi diámetro. Habíamos dicho que mi diámetro era el de 165, ¿cierto? El de encima. Entonces, vengo acá y leo cuál sería la potencia. En este caso sería 2 kilovatios o en sistema inglés 2 HPs. Y ya. Ojo, aquí ya hay algo que no está, digamos, creo que las diapositivas, pero que es importante tener en cuenta. Los otros datos que hemos leído los copio tal cual. Con esta potencia hay que tener cuidado con algo. Se supone que esta es la potencia que el motor le entrega a la bomba, ¿cierto? Esta potencia yo la debo modificar o la debo corregir. ¿Por qué? Porque todos estos proveedores suelen hacer estos experimentos utilizando como fluido agua, ¿cierto? Y una cosa es que la bomba bombee agua y otra es que bombee otro fluido que no sea agua. Casi siempre los proveedores en alguna parte, así sea en la parte inicial, ellos explican con qué fluido lo hicieron. Miren, por ejemplo, que aquí habla que los NPSH hicieron un 3% de ajuste. Y miren, el fluido que ellos utilizaron fueron, pues los datos que ellos reportan fueron utilizando un fluido que tiene una densidad de 1 kilogramo sobre decímetro cúbico. Bueno, que fue agua, básicamente quiere decir esto. ¿Qué implicación tiene que el fluido con el que ellos reportaron estos resultados? Es que obviamente un proveedor no va a ponerse a sacar curvas utilizando puré de pera o mermelada o otro fluido cualquiera, no, pues ellos sacan con el fluido más fácil que sería el agua. Entonces, básicamente, el único dato de todos los que ellos, de los que leemos ahí, que usted debe corregir antes de reportar es esta potencia. Esta potencia, el valor que usted lee acá, debe multiplicarlo por la densidad relativa de su fluido. Si mi fluido es agua, pues la densidad relativa sería 1, ¿cierto? Entonces, normal, el dato que lea ese es. Pero si mi fluido es más denso que el agua, pues entonces esa potencia sería mayor. Tendría que multiplicar este valor por la densidad relativa del fluido. Si es más denso que el agua, entonces sería una densidad relativa superior a 1, ¿cierto? O si es menos denso que el agua, entonces sería una potencia más pequeña. Entonces, de todos los datos que leemos en estas curvas, al único que hay que corregir sería el de la potencia, porque básicamente ya el hecho de que el fluido sea un fluido más o menos denso que el agua, pues va a implicar que quizás la potencia sea, digamos, más o menos. ¿Listo? Porque, claro, la potencia se va a ver comprometida si yo debo mover un fluido que sea más o menos viscoso, más o menos pesado, más o menos consistente. Entonces, esta potencia debo corregirla. Siempre que el fluido no sea agua. Puede que sea agua y que no esté a la misma temperatura, 4 grados centígrados, pero es muy poquito, entonces no es necesario. Pero ya otro fluido sí. Entonces leo el valor de la potencia. En este caso entonces sería caudal 3 y digamos que escogí el de 165. Entonces me vengo acá y la potencia sería 2. Si mi fluido es agua, entonces reporto 2 kilovatios. Si mi fluido es diferente al agua, entonces lo multiplico por la densidad relativa de ese. Listo. Es el único que hay que corregir. Y ya ahí es toda la información, que es mucha. De hecho, mire que yo les decía, no, todo eso lo da el proveedor y es verdad. Esa es toda la información que podemos sacar de esta tabla. Ya les muestro la del otro proveedor, la de Peerless. Pero es toda la información que de hecho está acá preguntando. Está aquí planteada. Diámetro del impulsor, ya vimos cómo lo seleccionamos, ya vimos por qué curva me voy, qué implicaciones tiene seleccionar una curva u otra. La velocidad del impulsor, pues nos la da el mismo proveedor o la sacamos de esa otra tabla. Potencia de la bomba, cabeza dinámica de la bomba y caudal, eso lo debemos conocer nosotros o lo tenemos de nuestro problema. Potencia del motor fue esta última que les dije que hay que corregir. Y la eficiencia, básicamente, la eficiencia también la podemos leer o la podemos calcular. Listo. Esa eficiencia que yo les decía, ay no, pero mire que es que
si usted no está seguro cómo hacer la lectura, porque ahí si usted ya como que aproxima, la puede calcular con esta fórmula que está acá. La potencia de la bomba, pues ya sabemos cómo la determinamos, con HV, el caudal y gamma, que es conocido. Y esta P de motor es la última que acabamos de leer, la que está reportada ahí en kilovatios, que yo les dije que hay que hacer la corrección. Entonces, si usted quiere, porque de pronto la lectura no está seguro por donde le quedó, esta eficiencia la calcula con eso. Pero para poder calcularla, entonces debería también leer este valor y ya con eso la calcula. Ese sería como el procedimiento para hacer entonces la selección de la bomba, para leer los parámetros asociados a la bomba para un catálogo como este KSB. ¿Alguna pregunta, alguna duda de este catálogo, de esta información, de sí, lo que les he dicho? Vamos a mirar entonces cómo sería, por ejemplo, que no lo he abierto, con otro tipo de catálogo. Así es que se lee con este, con KSB. Es que es como más fácil. Pero miremos cómo sería con Peerless, que es el otro proveedor. Curvas de bombas Peerless. Con Peerless, la cosa es que Peerless presenta como la información como más apeñuscada. Lo mismo, acá por ejemplo tenemos varios modelos en la gráfica de tejitas para 3500 RPM, esto es igual que en el anterior. Entramos con el caudal, aquí en galones por minuto, acá con la cabeza y donde se crucen, miramos en cuál tejita o en qué área quedó y ese es el modelo. Eso en todos es igual, no hay mucha diferencia, casi todos los proveedores lo presentan así. Ya lo que es diferente es esto, como las curvas características, porque en una sola cartica, en una sola curva, presenta todo lo que KSB presenta en tres, sino que acá lo presenta todo en una sola. Entonces supongamos que este era el modelo, voy a mostrarles cómo se leería toda esa información teniendo solo uno, por lo mismo, porque puede que ustedes en algún momento tengan que utilizar otro proveedor, entonces que sepan cómo se leería. ¿Listo? ¿Cómo se lee con este otro? En teoría debe proporcionarlo la misma información que nos presenta. Listo, que nos presentaba la anterior. No debe haber ninguna restricción. Tenemos que acá tenemos el caudal en galones por minuto. Espérenme. Aquí está el caudal en galones por minuto. De 0 a 1400. Este es el caudal. Y esto que está acá, que dice carga total en pies, es la cabeza. Listo, entonces con lo mismo forma que hicimos en el caso anterior, usted ubica su caudal, digamos que mi caudal sea 400. Está muy grueso, espera. Que mi caudal sea 400, entonces listo. Este es mi caudal, la lineecita de caudal, entonces una vez tracera del todo, porque sabe que va a tener que leer todo eso, y digamos que mi cabeza esté por acá, o sea un valor como de 75, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Listo. ¿Qué puedo leer de acá? Entonces ya ubiqué, digamos, en la bomba, ubiqué mi caudal y mi cabeza. Entonces puedo determinar el diámetro de mi impulsor. Mire que aquí están las curvas de diámetro y están pulgadas. 11.25, 10.25, 9.25, 7.62. Que son estas como curvitas. Son esas curvitas. Esta curvita. Aquí está la otra. Entonces hacemos el mismo análisis que hicimos anteriormente. En este caso, por ejemplo, quedó en una posición intermedia entre 7.62 y 9.25 pulgadas, ¿cierto? Entonces ya sabemos que usted escoge si se quiere ir hacia más acá y aumentar caudal para que le toque esta de acá, o si sube y se queda con la de arriba y coloca la cabeza más grande. Listo. De ahí entonces podemos especificar cuál sería mi diámetro del impulsor. Listo. Entonces nosotros digamos que vamos a irnos con el mismo criterio del anterior, entonces vamos a decir que
nos vamos a ir por el de más arriba, entonces este sería mi diámetro de impulsor, que en este caso sería 9.25. Listo. La eficiencia en este tipo de gráficas no está como en KSB, que está como la lineecita, no, sino la eficiencia son estas como curvas que vienen así, estas curvas que dice 80, 83, 80, 75. Entonces usted mira esas curvas, que son las curvas de la eficiencia. En este caso, pues mira dónde le cortó, acá, sería en este punto, entonces mi eficiencia sería un poquito por debajo de 70, ¿cierto? O ya usted mira dónde cortó y miraría cuál es la línea de eficiencia y el valor. Listo, así se le daría la eficiencia. Mire que en KSAB la eficiencia estaba, el dibujo, pues ahí estaba el valorcito, entonces uno podía mirar en la misma curvita del proveedor cuál es, pero si usted une todos estos puntos que dicen 20, todos estos puntos que dicen 25, va a obtener algo similar a lo que presenta acá este otro proveedor, solo pues que acá no pone todas las líneas que pueden ser saturadoras, sino que de una vez, sino que él la deja, entonces ya pues, simplemente si usted mira, bueno, entonces se supone que todo esto iría a una eficiencia más o menos por debajo de 70, 68, 60 y algo. Así se leería en este caso la eficiencia. Ya tenemos diámetro del impulsor, ya tenemos eficiencia, leamos ahora lo que tiene que ver con el NPSH. El NPSH está reportado aquí abajo. Mire que este no dice NPSH3, o sea que este no tiene la gabelita del 3%. Listo. Y mire que este no tiene, como en KSB, que había varios NPSH, pues varias gráficas en función de los diámetros. Mire que teníamos dos gráficas para NPSH asociadas a cada diámetro. Y yo les decía, hagan como el ajuste, tracen la otra, si no fuera uno de estos dos valores. Listo. En este proveedor, él solo presenta una curva, ¿cierto? Entonces, en teoría, pues usted simplemente, donde el caudal le corte esa curva, se supone que ahí es. O sea, no tiene que trazar nada ni nada. Se supone que esta curva aplicaría para los cuatro. ¿Listo? Pues acá, pues porque esos datos son inventados y no sabemos si esta bomba realmente me funcione, pero supongamos que acá podríamos tirarla así y ahí leería yo, en este caso, el NPSH en pies. Entonces, estos son pies. Entonces, ya donde lo corte, me vengo derechito y leo. ¿Listo? Entonces, profe, es que solo tiene una línea para NPSH o por un solo diámetro. Si solamente tiene uno, usted no puede ponerse a tirar otras líneas porque usted no sabe esa tendencia. Si solamente tiene una, se supone que esa se ajusta para todos los 4 o 2 o 5 diámetros que le proporcione. Listo, entonces donde la corte, si es solo una, listo. Si tuviera dos, entonces yo ya miro si de las dos o de las que tenga, alguna de ellas es la de mi diámetro, si no trazo la de mi diámetro siguiendo como la trayectoria. Listo, también es fácil. Para la cabeza, no, la cabeza no, la potencia. Ya leímos diámetro, ya sabemos cuáles son las de la eficiencia. Ahora las de la potencia del motor son estas que dicen HP, que son como líneas así, rectas, diagonales. Esta que está acá, por ejemplo, es 15. Esta que estoy poniendo de rojo. Esta que está acá es 20. Sino que como todo lo presenta de una, esos por eso es que casi son, pero así serán las, así son las, así hay muchas. Esta es la de 30. Entonces estas líneas que están aquí así, de manera diagonal, esas corresponden a la potencia. Entonces, en el punto donde me cruzó a mí, ¿cierto? Cuando yo ya seleccioné mi diámetro y mi caudal, bueno, el que seleccioné, entonces ahí hago lo mismo, ahí sí puedo aproximar. Lo único que no aproximo yo o que no, sí, o que no le he aproximado o que no interpolo o algo, es el diámetro, porque el diámetro sí me voy a casar con alguno de los que ellos me ofrezcan. Pero acá, por ejemplo, si este es mi punto y esta es la de 15, yo podría también ahí por encima decir que más o menos sería 14 algo mi potencia. Si me da directamente en una de las curvas, esa es, o si me da por acá un valor intermedio, pues más fácil sería interpolar. Acá como me tiré un poquito muy acá, entonces digamos que sería 14 algo. Pero entonces es que ustedes identifiquen en este tipo de gráficas que es la misma información que está en el otro, solo que en una. Acá arriba tenemos los diámetros de los impulsores, las como curvitas así son las de la eficiencia y las diagonales son las de la potencia. Y esta es la de NPCH. Listo. Profe, ahí que con lo de la corrección, mire acá que dice.
carga, velocidad incluida, tamaño, funcionamiento. Esto acá, SPGR, quiere decir gravedad específica, 1. O sea, esta curva fue construida considerando un fluido con gravedad específica o densidad específica de 1, o sea, con agua. Quiere decir que entonces a esta eficiencia, a esta potencia que usted lee acá, también debe corregirla. O sea, el proveedor le debe decir a uno. Y si no le dice, ya uno asume que es agua, porque debería decir, si no es agua, debe decir no más que de hecho. O sea, que no diga agua, que es agua, bien. Ya uno asume que es agua. Si no es agua y es otro fluido, ahí sí hay que dejarlo más que claro, porque lo común o la norma es que se utilice como fluido agua. Entonces acá pasa lo mismo, él deja claro que esto se evaluó considerando un fluido con una gravedad específica de 1, o sea, agua. ¿Listo? Entonces este valor de potencia que usted lea debe multiplicarlo por la densidad relativa del agua para, digamos, hacer la corrección. Y ya ustedes miran cuál les parece más fácil, si leer de las pirles donde está toda, lo importante es que identifique cuál es cuál, o de la KSB. A mí me gusta más la KSB porque es como más limpia, si uno puede leer más y si hay que aproximar. Pero de acá también se puede leer, miren que también es fácil, simplemente identifique las curvas que son. Y ya, y que lo único que usted no puede aproximar es el diámetro. Usted tiene que casarse con alguno de los diámetros y tener en cuenta lo que les expliqué al principio. ¿Qué implicación tiene? Subir cabeza o modificar caudal. Listo. Y que sí o sí usted debe garantizar la cabeza mínima. Usted no puede bajarme la cabeza. Si usted la baja, está dando al fluido menos energía de la que necesita. Y se supone que la bomba debe darle al fluido la energía que él necesita para desplazarse de un punto a otro. Listo. Ahora sí, preguntas, comentarios de cómo se lee, alguna duda, algo que decir, no sé, algo que no haya quedado claro. Ya con esto terminamos esta clase. Nos queda pendiente bombas en serie y bombas en paralelo. Pero bombas en serie y en paralelo y motor no se evalúan en el examen. Lo del motor se evalúa en el proyecto, que eso se los explico en la próxima clase. Lo de bombas en serie y en paralelo se evalúan una tarea que tienen que entregar que luego les mando. En el examen se evalúa hasta selección de bombas. Entonces no sé si tienen alguna duda sobre selección de bombas, que es hasta ahí el examen. Porque lo de bombas en serie y en paralelo es simplemente que ustedes sepan cuándo utilizan bombas en serie y cuándo utilizan en bombas en paralelo. Y yo ya les he dado como tintes por ahí. Cuando les digo, si necesita dividir caudal, bombas en paralelo. Si necesita, digamos, aumentar, dividir la potencia, la cabeza, bombas en serie. Pero eso ya es tema de otra clase. Pero eso no se evalúa en el examen. Entonces, al examen va hasta acá. Así no hayamos acabado la unidad. Hasta selección y lectura de cartas, de bombas, curvas, todo eso. Motores se evalúan en el proyecto, porque ustedes tienen que seleccionar el motor, que eso ya es un tema de una próxima clase. Bombas en serie y bombas en paralelo, que es lo que faltaría de esas diapositivas, se evalúa con una tarea y eso probablemente lo veamos el miércoles, que es la próxima clase, que eso es muy sencillo, simplemente dividir cabeza y dividir caudal y cuándo hay que hacerlo. Listo, entonces ahora sí, si tiene alguna pregunta de cómo se lee la información y cómo se seleccionan las bombas, alguna duda, algún comentario. No, profe, todo claro hasta el momento. Listo, pensé que yo siempre me hago cuentas alegres y creo que las clases van a rendir más y que iba a ser un ejemplo. Entonces, como ya se nos va a acabar el tiempo, el lunes, entonces hagan lo siguiente, los grupos que quieran, el lunes tengan ya lista la información. Mire que es una oportunidad también de adelantar el proyecto y de una vez estar seguros. Tengan de una vez lista la información de la cabeza, calculada. Y el lunes sí tenemos encuentro de laboratorio, pero el lunes con datos de ustedes les muestro cómo leer. O sea, el lunes cualquier equipo que quiera comenzar, pues nos reunimos todos a la 1:30 o a las 4 normal, en el horario que quieran, y ya tenemos el dato de real y les muestro el ejemplo de cómo leer con un dato ya real. Ya, bueno, no sé, a Daniela le dio tanto, tanto, hagamos el ejercicio con Daniela. Y así lo vamos haciendo entre todos los grupos y aprovechan y adelantan esa parte. Ya ahí se darían cuenta si las KSB les sirven. O si tienen alguna duda respecto al Bernoulli para calcular cabeza de la bomba, ese mismo día lo aclaramos. Y así de pronto matamos los pájaros de un solo tiro. Yo les explico ya con datos reales, apoyamos esta explicación para que ustedes vean cómo se leen y ustedes incluso más seguridad porque yo lo haría y con ustedes y entre todos miramos y ya ustedes tendrían una idea de cuál sería, digamos,
la bomba que les sirve para su proyecto. Entonces, si quieren, hagan eso. Para el lunes, si pueden, traten de tener listos esos datos y normal nos encontramos con un grupo a la 1:30, con otro a las 4, yo mando la invitación y en esa clase, como sería como un tallercito ahí, pero ya con datos de ustedes para que también vayan avanzando en lo que tiene que ver con el proyecto, ya con datos quizás, porque es que poner problemas de bombas y sacar datos de cabeza y caudal nos demoramos mucho mientras calculamos caudal y cabeza, que eso ustedes lo pueden sacar ya con temas viejos. Pero ya de pronto la lectura de las curvas y de pronto que nos queden datos así como, ay, mira, no nos sirvió esta KSB de 2500, bueno, ya, hacerlo como desde cero. Con esos dos datos de caudal y cabeza, desde cero, desde la primera grafiquita que vimos en la clase anterior con Cristian y Juan Sebastián, de a ver cuál es RPM recomiendan y así. ¿Listo? O si algún grupo lo tiene hecho para revisarlo ese día o ya miramos, listo. Entonces, quedamos así. El lunes entonces hacemos como una especie como de taller ahí, revisión de proyecto con datos de ustedes. La idea es que tengan datos pues como para que lo hagamos con datos y les sirva de pronto a los grupos que lo tengan ya calculado. Listo. Bueno, si no tienen preguntas ni comentarios, muchachos, entonces, sí, Paula. Es que yo tengo una pregunta. Es que nosotros estábamos calculando la cabeza de la bomba Ujú. y pues nosotros planteamos 2 Bernoullis en el proyecto. Sí, Tomando como presión la presión 2, la presión 1 que habíamos calculado en el avance anterior. sí. Pero entonces nosotros ahí no sabemos cómo calcular la presión a la salida del tanque, pues para hacer el otro Bernoulli. Mm, puedes hacer, Paula, si quieren, pueden hacer el Bernoulli no desde la salida del tanque, sino que lo pueden hacer desde la superficie del tanque. O sea, según lo que yo Ok. entendí, estás haciendo el Bernoulli desde este punto hasta este punto, ¿cierto? Sí, Esta sí. es la bomba. Ujú, Esta ya la teníamos de la entrega anterior, muy bien. ajá, Esta es la que dices que no sabes cómo calcular, ¿cierto? sí. Más fácil, porque de todas maneras tendrías que incluirlo. Hagan el Bernoulli desde acá, Profe, desde, desde acá de la superficie del tanque. ¿y ahí Pueden qué altura asumir, tomaríamos? pueden asumir que esta presión acá es la atmosférica. Listo. O sea, Ujú, que la presión que el tanque, digamos, esta presión atmosférica. Y esta altura, que sería la altura de fluido dentro del tanque, pueden tomar un valor entre 1 y 2,5. Ese es un dato que ustedes pueden asumir. La sugerencia es que sea un valor más o menos entre 1 para que no sea muy bajito y no muy alto, porque esa es la altura de fluido, pero la altura del tanque es mayor. Entonces, si tomo, por ejemplo, que esta altura sea 5 metros, quiere decir que el tanque me va a quedar por ahí de 6, ¿cierto? Porque eso tiene que tener como un espacio adicional para el agitador y todo eso. sí, Entonces, claro. pueden tomar esta altura entre un valor entre 1 y más o menos máximo 2,5. 1 porque si ya por debajo de 1 ya es muy bajita y hay que aprovechar de pronto esta cabeza de altura. Entonces, podría ser entre 1 y 2,5. Pueden escoger 1,5, 2, porque si ya lo ponen muy grande, vamos a tener mayor como ventaja de cabeza de altura como elevación o algo, pero ya el tanque nos va a quedar súper grande. Entonces, más o menos entre 1 y 2,5 para asumir esa altura y a presión atmosférica. O a menos que ustedes quieran presurizarlo y ya ustedes ponen la presión, pero eso no es No, necesario. profe. Pero entonces a presión Así. atmosférica y ahí tienen ya todos los datos. Ah, listo, Y con eso profe, hacen la sí. cabeza. Bueno, muchísimas gracias, profe. Esa era la duda. Dale, Paula, con gusto. No sé si alguien más tiene más dudas. Bueno, entonces si no tienen más dudas, muchachos, nos vemos entonces el lunes, ya saben, traten de hacer el cálculo, no es tan complicado, porque ustedes ya hicieron lo más complicado, que fue lo del diámetro y la cédula y eso. Entonces este es más facilito. Listo, entonces nos vemos entonces el lunes, que estén muy bien. Sebastián, si quieres, me puedes también hacerte la pregunta, yo si quieres dejo de compartir, grabar, si quieres. Listo. Hasta luego, profe, gracias. Hasta Chao, que luego, estén muy profe. bien. Gracias. Chao. Chao.